esta línea negrita oscura, hacia arriba. Y B mayúscula sobre D minúscula nos dio 1.4. Pero tenemos esta morada que es 1.3 y esta verde que es 1.5. Entonces, entre estos dos puntos debe haber una curva correspondiente a 1.4. Entonces, lo que hacemos es, para esta curva morada, que es la de 1.3, miramos cuánto vale el concentrador de esfuerzos. Y para esta curva verde, para este mismo valor de R sobre D, miramos cuánto vale el concentrador. Entonces, entre estos dos puntos vamos a tener el correspondiente quick force a la curva de 1.4. Entonces, qué pena, aquí me toca buscar una cosa. Es una regla que se ve bien alineada. Listo. Clase de PowerPoint. ¿Listos? Entonces, simplemente usando una regla, medimos estas distancias. Vamos a traer ordenadas, traer al frente, ordenar. Y aquí lo que vamos a hacer es ubicar de tal manera que quede en un valor exacto. Entonces, dense cuenta, la parte superior de esta regla está alineada con el 2.2 y la parte, bueno, medida de 2 está aquí alineada con 1.8, ¿cierto? Entonces ya sabemos que cada milímetro de esta regla o cada división pequeña, ¿cuánto vale? 0,01. ¿Ya lo debieron ver en el colegio? Sí. Si entre esta raya de 1.8 y esta raya de 2 hay ¿cuántas unidades? 0.2. Y si estas 0.2 lo dividimos en 10 partes, ¿cuánto vale cada división? Si quieren calculen con la calculadora. 0.2 dividido 10. ¿Cuánto está? 0.02. Eso quiere decir que esta rayita que estoy señalando de aquí, ¿qué medida nos da aquí entre 1.8 y 2? Entre ese y 2. Entre ese y 2. Gracias, ingeniero. 1.9. Bien. Entonces, esta rayita morada, ¿cuánto vale? ¿En qué distancia está?
Bien, ingenieros. 1.94. Gracias, ingeniero. 1.94. ¿Listos? ¿Y la verde? 2. Bueno, sí, redondeémoslo a 2.1. Sí, porque está un poquito por encima. Pero bueno, igual. 2.1. ¿Listo? Entonces ya sabemos que cuando la curva vale 1.3, el concentrador es 1.94. Y cuando la curva es 1.5, el concentrador es 2.1. Entonces, ¿cuánto vale el concentrador cuando la curva debería ser 1.4? ¿Listo? Entonces, para eso ustedes utilizan triángulos semejantes. ¿Sí lo saben manejar, cierto? ¿Eso sí lo vieron? ¿Solo vieron triángulos? Bueno. Entonces, plantean la siguiente ecuación. 2.1 menos 1.94 es a 1.5 menos 1.3, como esto que no sé menos 1.94 es a 1.4 menos 1.3. ¿Cuánto le dio el interrogante? Igual. AX menos 1.94 sobre 1.4 menos 1.3. 2.02. Bueno, punto 93. ¿Sí? Profe, Porque aquí tengo el mal. 2, 1 menos 1, 1, 4, 3, más. hagan una superioridad. 2.02. Ah, ya. Aquí me faltó un paréntesis. Sí, 2.02. 2.02. 2.02 también. 2.02. Sí, señor, gracias. Es que puse 13 en vez de 1.03. Así como difícil. 2.02. Entonces, así se hace la interpolación práctica, ingenieros. Bienvenidos al mundo real. ¿Listo? Nos acaban de presentar a Interpol. Entonces, es importante que cuando vayan a manejar esas curvas, pues tengan una escuadrita o tengan esas escalas que les pidieron en dibujo. ¿Qué se las pidieron? ¿Tampoco? Ah, bueno, ya, bien. Eso entonces es como se trabaja con las gráficas. Si de pronto esta relación nos da un valor que esté en las curvas, pues listo, estamos de buenas porque simplemente hacemos lo mismo. Supongamos que nos hubiera dado 1.1, ¿qué hacemos? Pues hacemos aquí una línea horizontal y con una rayita miramos acá, interpolamos, bueno, aquí sería analíticamente o con la escuadra, pero allá nos tocó hacerlo interpolando directamente. Aquí la ventaja es que no hay que interpolar porque simplemente sería este punto, pero con la escuadrita lo que tenemos que mirar es cuántas divisiones hay desde el 1.4 hasta allá para saber cuánto nos da ese concentrado y listo.
Algo así como hicimos para calcular este 1.94 y este 2.1. Bien. Entonces, resulta que nuestro concentrador de esfuerzos es una relación entre el esfuerzo máximo y el esfuerzo promedio o crítico. ¿Listo? Entonces, ese esfuerzo crítico siempre se presenta en la zona, obviamente, crítica del elemento mecánico. Entonces, por ejemplo, ahí en ese elemento con cambio de sección, pues la zona crítica es allá donde tenemos ese radio de redondeo, porque tenemos el área más pequeña que está soportando la carga. Y así con cualquier otro tipo de concentrador de esfuerzos que se nos pueda ocurrir. Aquí tenemos la curva para concentración de esfuerzos de un agujero completamente centrado. Si se dan cuenta, solamente hay una curva. Pero si ese agujero no estuviera completamente centrado, entonces tendríamos una familia de curvas. Porque la relación entre el centro del agujero y la parte inferior va a hacer que cambie ese concentrador de esfuerzos. Y aquí tenemos un ejemplo de un eje escalonado. Tenemos en la parte izquierda ahora sí un eje cilíndrico de diámetro D mayúscula, en el lado derecho un eje cilíndrico, bueno, una porción cilíndrica también de diámetro D minúscula y entre los dos un radio redondo. Eso es para evitar que en esas zonas el concentrador de esfuerzo llegue a tener un valor tan alto que por ahí se rompa el elemento. ¿Listo? Entonces tratamos de que la curva nos genere un concentrador lo más bajo posible, o sea que esa relación de R sobre D sea lo más grande posible. Bien. A ver, nosotros hacemos esto. Tenemos aquí. Resulta que un ingeniero de apellido Peterson no tenía así mucho que hacer en esa época, pues no había Netflix, no había Amazon, no había nada de esas cosas. Y se dedicó a obtener curvas para concentradores de esfuerzos. Y sacó este pequeño libro tan elegante en el cual tenemos todos estos tipos de concentradores. Entonces a la izquierda tenemos el tipo de concentrador y a la derecha, bueno, una explicación y la página donde está la curva correspondiente. Entonces tenemos todo lo que se puedan imaginar. Por ejemplo, tenemos hasta concentradores de esfuerzos para resortes, para perfiles sometidos a torsión. Aquí nos dice el tipo de carga al cual consiguieron el concentrador de esfuerzos. Aquí tenemos, por ejemplo, un árbol de levas sometido a flexión. Y simplemente uno después va y busca la curva correspondiente. Bueno, toda esta es parte teórica. Ah, vean, esto viene a decir. Bien, aquí está. Ah, aquí está. Listos. Si miran con detenimiento esa gráfica de la parte superior, esa gráfica la van a aprender a manejar en su asignatura de diseño 1. Cuando vean cómo todo lo que vieron en su mecánica de sólidos rígidos y mecánica de sólidos deformables llega a su punto máximo, debido a que allá lo que hay que analizar es criterios de falla bajo carga estática y criterios de falla por fatiga mecánica. ¿Listo? Entonces, estos concentradores de esfuerzos van a jugar un papel importantísimo en el diseño mecánico, porque como ya vimos, esas curvas fácilmente pueden duplicar, triplicar o cuadruplicar o inclusive más el valor del esfuerzo crítico. Pero adicionalmente, para identificar si un elemento mecánico va a fallar o no depende solamente del valor del esfuerzo máximo, que es coger el esfuerzo crítico y multiplicarlo por el factor de K, sino interactuar con los diferentes criterios de falla. Entonces tenemos un criterio que tiene una forma de una elipse, que es el criterio de la energía de la distorsión, y este criterio que tiene esa formato HB, pues ahí están mezclados varios criterios, pero para materiales útiles tenemos dos criterios, el criterio de von Mises y el criterio de Tresca, para
los materiales frágiles tenemos el criterio o la teoría del esfuerzo normal máximo, teoría de modificada de Moore y teoría de la fricción interna. Entonces, por ejemplo, desde aquí cuenta que ya tenemos teoría de Moore, teoría del esfuerzo máximo, ¿qué otra hay por ahí? No nos habla de malpas. Pero esas gráficas y esas ecuaciones que vienen acompañando esas gráficas son las que nos van a permitir calcular el factor de seguridad. Nosotros hemos trabajado aquí ejercicios en los que nos dan un factor de seguridad de 2.5, 3 o lo que sea, y eso simplemente nos permite calcular un esfuerzo admisible. Pero aquí vamos a enfrentar el esfuerzo máximo que nos dé en nuestro elemento mecánico con respecto al esfuerzo de fluencia o al esfuerzo último del material. Y de ahí sacamos entonces el factor de seguridad por los criterios de cual. Bueno, aquí está la elipse. Pero eso lo verán con calma después. Y a lo que nos interesa. Aquí por ejemplo. Entonces aquí empiezan las gráficas. Entonces tenemos una placa. Placa infinita. Así como vieron ayer en física eléctrica. Una placa infinita, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos una placa infinita que tiene dos entallas o dos ranulitas en forma de parábola. Y entonces aquí nos dicen R sobre D. Aquí nos dan las curvas en caso de que se trabaje con las relaciones que nos dan aquí en el circuito. Aquí tenemos otra que es una forma en Q. Aquí tenemos en forma de media circunferencia completamente simétrica. Y de una vez aprovechemos, resulta que estas gráficas vienen dos curvas, una que se llama KTG y otra que se llama KTN. ¿Cuándo se usa una u otra? Pues KTN se utiliza cuando yo calculo el esfuerzo crítico aquí donde está esta letra D minúscula. Y el KTG se utiliza cuando yo calculo o cuando voy a calcular el esfuerzo en otro punto diferente, pero teniendo en cuenta el concentrador. ¿A qué me refiero? Ese KTG es cuando yo trabajo con el área total original, o sea, este rectangulito que se ve aquí. Entonces sería coger esta altura total, que sería H mayúscula, y multiplicarla por el espesor. Y esa sería el área transversal que colocaríamos en nuestra ecuación de fuerza sobre área. Pero para este lado, si se dan cuenta, por eso es que estos concentradores tienen un menor valor que el de acá, porque aquí ya está teniendo en cuenta el esfuerzo crítico, que sería esta D minúscula por el espesor, sería nuestra área crítica, y fuerza sobre área crítica pues nos daría el esfuerzo máximo, o el esfuerzo promedio, como lo llaman ahí. Y de aquí pues sacaríamos nuestro concentrador de esfuerzo. Aquí tenemos otra, algunas vienen con ecuaciones, otras vienen con cualquier cantidad de curvas, pero dense en cuenta que depende de la geometría y de la carga. Aquí estamos analizando carga axial. Por aquí adelante vamos a ver la de, bueno, todo esto es carga axial, carga axial, carga axial, carga axial. Carga axial, bueno, aquí ya tenemos un eje, pero sometido a carga axial, carga axial, carga axial. Aquí ya está, flexión pura. Y, bueno, torsión no había ahí, no. Pero acá sí vamos a mirar, por ejemplo, una placa sometida a carga axial, un tanque sometido a presión interna, una placa plana con cambio de sección sometido a flexión. Por aquí adelante puede haber, aquí está. Por ejemplo, un eje sometido a flexión pura con cambio de sección, entonces aquí sacamos el concentrador de esfuerzo, de ese cuenta fácilmente podemos llegar hasta 5 veces el esfuerzo crítico. Y por aquí adelante, aquí está. El concentrador de esfuerzos para un eje con cambio de sección sometido a torsión pura. ¿Listo? Entonces tenemos carga axial, flexión y torsión. Pero no se consiguen cargas transversales. Entonces vamos a encontrar cualquier tipo de geometrías. Aquí, por ejemplo, tiene una variante en la forma que tiene el redondeo. Por aquí vamos a tener esto que es son angelitos. Eso es teoría. Y aquí arrancan las placas. Bueno, por ejemplo,
Aquí es la de la placa completamente centrada, solamente tenemos una curva para KT y KTG, pero aquí como ya está descentrado, pues tenemos varias curvas. Bueno, la verdad es que aquí tenemos una ecuación para no llenar esa gráfica de tantas cosas. Aquí tenemos un tubo con un agujero completamente pasante, sometido a carga axial. También tenemos un tubo o un tanque sometido a presión interna, un tanque esférico. Aquí tenemos una placa plana con un refuerzo para un agujero. Cualquier cantidad de cositas que se pueda uno imaginar, ahí tenemos nuestro concentrador de esfuerzos. Tenemos por acá otra gráfica rara. Bueno, aquí tenemos para. En su dibujo de máquinas vieron algo de chaveros y chaveteros, no, sistemas de fijación. Entonces, este es un chavetero, entonces coge un eje, lo pone allá en la fresadora, le hace una ranurita para poder poner una plaquita ahí pequeñita que nos permita transmitir el movimiento entre el eje y un piñón para cadena, una polea para correa, o un engranaje cilíndrico de 10 rectos, helicoidal, etc. Pero el hecho de que yo haga ese mecanizado en nuestro eje, pues simplemente va a generar un concentrador de esfuerzos. Entonces aquí tenemos un eje con un chavetero sometido a flexión pura, aquí sometido a torsión, y así cualquier cantidad de cositas. Bueno, inclusive aquí en dientes para ejes, concentradores de esfuerzos, para engranajes, perdón. Placas raras, resortes helicoidales, de sección circular, de sección cuadrada, resortes de torsión, un eje de levas, un árbol de levas que llaman, otras plaquitas raras. Bueno, y esto ya es otra cosa. Estos son elementos finitos. Creo que ya. Bien. Entonces, ese simplemente es un ejemplo de la cantidad de concentradores de esfuerzos que existen y que se tomaron el tiempo de calcularlos para evitar que nosotros diseñemos algo y nos falles por no tener en cuenta ese concentrador de esfuerzos. Entonces vamos a resolver este ejercicio.